Palabra de vida. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. Una noche el Señor llevó afuera a Abraham y le dijo: «Mira el cielo y cuenta si puedes las estrellas». Y añadió: «Así será tu descendencia». Y Abraham le creyó al Señor, y con ese acto de fe agradó a Dios. Entonces le dijo: «Yo soy el Señor. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en propiedad». Abraham replicó: «Señor, ¿cómo puedo estar seguro de que será propiedad mía?». El Señor le respondió: «Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, y además una tórtola y un pichón de paloma». Abraham los llevó, los partió por la mitad y colocó cada mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. Y cuando los buitres bajaban sobre los animales muertos, Abraham los espantaba. Al atardecer, Abraham cayó en un profundo sueño y se apoderó de él un terror y una turbación muy grande. Cuando el sol se ocultó y cayó la noche, vio un horno que echaba humo y una antorcha encendida que pasaba entre los animales descuartizados. Ese día el Señor hizo una alianza con Abraham y le prometió: «A tus descendientes les doy esta tierra, desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, busca en mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense bien en los que viven según el modelo que tienen en nosotros. Ya se lo había dicho yo muchas veces a ustedes, y ahora se los repito con lágrimas en los ojos. Hay muchos que con su manera de proceder se muestran enemigos de la cruz de Cristo. Ellos no tienen otro paradero que la perdición. Su Dios es el estómago. Ponen toda su gloria en sus vergüenzas y solo se preocupan por las cosas de la tierra. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, y de allí esperemos que venga nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, comunicándole la gloria de su propio cuerpo, con el poder que tiene para someter todas las cosas a su imperio. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi orgullo, manténgase, queridos míos, firmes en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 28b al 36. En cierta ocasión llamó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió con ellos al monte a orar. Y mientras estaba orando, el aspecto de su rostro se transformó y su vestidura quedó blanca y deslumbrante. De pronto, 2 personajes empezaron a hablar con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron rodeados de gloria y hablaban de la partida de Jesús de este mundo, que iba a cumplirse en Jerusalén. Y aunque Pedro y sus 2 compañeros estaban con mucho sueño, pudieron mantenerse despiertos y vieron su gloria y los 2 personajes que estaban con él. Y cuando ya estaban estos para irse, le dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bueno que estemos nosotros aquí.
vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía lo que decía. Todavía estaba él hablando cuando apareció una nube que se posó sobre ellos, y al quedar envueltos en la nube, se llenaron de miedo. Entonces se oyó una voz que salía de la nube y decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Y cuando dejó de oírse la voz, quedó Jesús solo. Ellos guardaron silencio, y de momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La transfiguración del Señor en el Tabor, el pasaje evangélico que nos presenta la liturgia de la Iglesia en este segundo domingo de Cuaresma, sucede mientras Jesús oraba y precisamente en la altura de la montaña del Tabor, donde bíblicamente la montaña siempre ha sido el lugar del encuentro con Dios. Aquí hay un acompañamiento en gloria con Moisés y con Elías, que representan respectivamente la ley y los profetas del Antiguo Testamento y señalan de alguna manera cómo Jesús, acompañado por ellos y de una manera simbólica, nos dice el Evangelio de hoy, Jesús representa la plenitud de la manifestación de Dios. Pero allí están también 3 hombres muy cercanos a Jesús, Pedro, Santiago y Juan, que si bien son testigos privilegiados de Getsemaní en el futuro, ahora son testigos privilegiados de este momento de gloria en la altura de la montaña del Tabor. Aprendamos enseñanzas para nuestra vida a propósito de este evangelio cargado de simbolismos y de misterios, si se quiere. La primera enseñanza: el pasaje de la transfiguración nos enseña a vivir en esperanza. Es que el final de nuestra vida no es un cementerio o un horno crematorio. El monte Tabor, de alguna manera, es un anticipo de la vida gloriosa que nos espera a todos. Es el final bueno de la película de nuestra existencia. Por eso estamos invitados a soñar y a anhelar la gloria de Dios. Nos falta fortalecer nuestra fe pascual en Jesús resucitado, sobre todo en momentos de dolor por la muerte de un ser querido o de oscuridad por pruebas y dificultades que tengamos en nuestra cotidianidad. Pero hay una segunda enseñanza fundamental: no hay gloria sin cruz. No florece la rosa si previamente no está el tallo con espinas. No hay triunfos grandes sin compromiso y sin esfuerzo permanente. No hay resurrección en la vida sin pasar por el misterio de la muerte. No hay la gloria del Tabor sin la crucifixión del Gólgota. Nuestro mundo hedonista, nuestra cultura del bienestar, nuestra mentalidad facilista quisiera alcanzar triunfos, metas, objetivos sin ningún tipo de esfuerzo. El Evangelio y la vida de Jesús, Evangelio encarnado, nos señala que hay que pasar primero por el sacrificio, por la crucifixión y la muerte del Gólgota, para llegar al triunfo, la exaltación y la gloria del monte Tabor. Pero en una tercera enseñanza sapiencial para nuestra vida, reconozcamos que la existencia del ser humano se despliega en 2 planos: o somos transfigurados en nuestro ser de hombres, o somos desfigurados en nuestra naturaleza humana. Nos desfiguran en nuestro ser de hombres el pecado en todos sus rostros o manifestaciones, la injusticia, la explotación, la manipulación, la opresión, las guerras. El pecado bajo cualquier rostro desfigura al hombre, lo animaliza, le roba su profunda humanidad.
pero también desfigura nuestro ser de hombres, el vacío de Dios en el que hoy vivimos, la falta de una fe sólida, madura, el indiferentismo religioso en el que vivimos o la incredulidad y aún hostilidad frente a Dios y frente al mensaje de Jesucristo. Finalmente reconocemos que desfigura nuestro ser de hombres el desamor que rompe relaciones humanas y nos encierra en nuestro pequeño mundo, cierra nuestro corazón. Por el contrario, encontramos que transfigura nuestro ser humano la oración. Jesús oraba en el Tabor cuando se transfiguró su rostro. La amistad y la gracia del Padre Dios, escuchar su palabra, obedecer sus mandatos, es camino de renovación de la vida, de nuevas relaciones, de nuevas miradas frente a los acontecimientos humanos que nos transfiguran positivamente. Pero también nos transfigura la fe y la esperanza en Dios, que genera una nueva expectativa frente a la vida. Y hoy cuánto nos hace falta, porque avanza la ciencia y la tecnología, pero el crecimiento del espíritu humano no va a la par, y por el contrario nos sentimos a veces desbordados por la tecnología y el materialismo de la vida, pero nuestro crecimiento espiritual a veces pareciera atrofiado. Finalmente decimos que como experiencia humana universal, el amor transfigura, el amor construye vida, el amor nos ilumina interiormente, el amor genera una dinámica nueva, novedosa, diferente en las relaciones entre las personas. Concluyamos nuestra reflexión de este domingo reconociendo que hay verbos claves en el Evangelio de la Transfiguración de Jesús en el Monte Tabor y que lo podemos aplicar de manera explícita en este tiempo de la Cuaresma. En efecto, un primer verbo clave es el verbo subir, ascender. Jesús y sus discípulos Pedro, Santiago y Juan suben a la altura de la montaña al encuentro con Dios. Tú y yo estamos llamados a ese ascenso espiritual. Un segundo verbo clave del Evangelio de hoy es orar. Jesús transfigura su rostro, un puro lenguaje simbólico de la renovación y la gloria de su vida, justo cuando estaba en oración al Padre Dios. Mira cómo un orante renueva, transforma su vida. Un tercer verbo clave del Evangelio de hoy es el verbo escuchar. Es la voz que desde la gloria de la nube se escucha cuando dice: este es mi Hijo, mi elegido, síganlo, escúchenlo. Finalmente, habría un cuarto verbo fundamental en el Evangelio de hoy y es contemplar. Pedro y los discípulos vieron la gloria de Jesús y Pedro espontáneamente manifiesta: ¡qué bien se está aquí, Maestro! Hoy, para tu vida, aprende a subir al encuentro con Dios, orar, escuchar su palabra y contemplar la experiencia de la vida nueva que Él nos quiere comunicar. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En Cuaresma, te invitamos a la reflexión y conversión de corazón. Por eso acompáñanos escuchando una hermosa selección de audios que hemos preparado para ti. Amén Comunicaciones está contigo de camino hacia la Pascua. Búscanos en nuestro canal de YouTube Padre Carlos Yepes y sintoniza nuestra emisora buscándonos en Google como Amén Radio. Quiero verte cuando no sale el sol, en todos mis caminos, en mis soledades. Quiero verte en cada ser humano,
todos los rincones, en todas partes. Quiero verte